¿Quieres aprender a dibujar a Okarun transformado del anime Dandadan paso a paso? Pues en este tutorial te voy a enseñar a cómo crear este increíble dibujo. Así que sin más, empecemos. Antes de dibujar el boceto tenemos que realizar algunas líneas guías para que nos salga bien proporcionado el personaje. Así que a continuación les dejo dichas medidas. Tomen algún pantallazo o alguna foto para que no se les escape ningún detalle. Empezaremos el dibujo realizando un pequeño círculo, el cual va a estar ubicado en el cuadrado, o sea por la mitad del cuadrado que hemos dibujado al inicio. Este círculo va a formar parte de los anteojos que tiene este personaje, por lo que dentro de este círculo vamos a dibujar el ojo, que va a ser un ojo inclinado hacia la parte superior izquierda del cuadrado, ya que el rostro en sí, la cabeza va a estar un poco inclinada. Entonces vamos a trazar una línea por la mitad del dibujo que hemos hecho al inicio, que son la luna y los ojos. Esta línea va a seguir la inclinación que tiene el ojo, ya que de acuerdo a esta inclinación vamos a dibujar el resto del rostro de este personaje, por lo que una vez trazada la línea continuaremos con la nariz. También continuaremos dos líneas más en los límites de los círculos de la primera parte del lente para continuar con la otra luna del lente que tiene Okarun. Entre la línea horizontal que parte la mitad del cuadrado y la última línea horizontal de dicho cuadrado vamos a dibujar la boca. Continuaremos dibujando la frente y la oreja derecha, que es la única oreja que se observa de este personaje, y también el mentón. Todos estos factores van a estar dentro de dicho cuadrado. Parece que nos sirve este cuadrado para tener referencia y que nos salga bien proporcionado el rostro. Ahora no vamos a dibujar el ojo izquierdo de Okarun, ya que la misma iluminación de esa parte del lente que tiene Okarun no hace que se vea tanto el ojo izquierdo. Dibujaremos también los mechones de cabello que se observan en la frente de Okarun, los cuales van a estar pasando por el ojo derecho, también por la parte derecha del rostro de este personaje, en el cual está la oreja, ¿no? También pasaremos por el lado izquierdo, en el cual dichos mechones van a salirse del cuadrado que hemos trazado al inicio como referencia. Una vez que dibujamos los mechones de cabello que se observan por la frente, continuaremos con el resto del cabello, el cual tiene una forma, por decir de alguna manera, de unas llamas del fuego. Cuando se prende no tiene así esas formas curvadas, pues vamos a tener en referencia esta forma para poder realizar los cabellos, los cuales el mechón más alto va a llegar casi al límite de la hoja, y dentro de estos mechones vamos a pintar algunas partes justamente con el lápiz para que más o menos sepamos dónde va a ir las partes rojas de este cabello. Agregamos algunas líneas correspondientes de los cabellos de anime y algunos detalles en el contorno. Seguidamente dibujaremos la vestimenta de este increíble personaje, el cual la vestimenta, como dije anteriormente, la mayoría del cuerpo de Okarun tienen tipo forma de unas llamas, y esto más bien es por el poder que consiguió este personaje gracias a la turboabuela, aunque no sé si decirle gracias, porque a cambio de ese poder, digamos que la turboabuela le robó algo muy preciado a este personaje, las dos bolitas, dejémoslo ahí. Después de dibujar esa parte de la vestimenta, continuaremos con el brazo derecho de Okarun, el cual para eso hemos dibujado la línea vertical más a la izquierda, porque hasta esa parte más o menos van a llegar los dedos, hasta eso va a ser el límite de los dedos. Vamos a trazar unas líneas para más o menos ver cómo van a ir el brazo y la mano, para que no nos salga tan deforme. Y una vez que tengamos estas líneas vamos a agregar los detalles, como dije, de la ropa, los cuales son como unas llamas. Agregamos el brazo y vamos a ir detallando poco a poco ese brazo, porque vamos a agregar las arrugas de la vestimenta. Antes de dibujar la mano derecha vamos a dibujar también el cuello de este personaje, que para el cuello no hay gran complicación, simplemente son líneas un tanto curvadas por la misma inclinación de la cabeza, las cuales van a salir un poco del cuadrado inicial que hemos trazado. Agregamos algunos detalles y una vez dibujado el cuello, ahora sí pasaremos con la mano. Para la mano, la recomendación que siempre doy es primeramente dibujar unas salchichas alargadas para que más o menos sepamos hasta dónde va a ir el límite de los dedos, o hasta dónde más o menos va a tener las formas de los dedos. Una vez que tengamos estas salchichas alargadas, vamos a ir detallando poco a poco cómo van a estar doblados los dedos, hasta qué altura va a estar. Vamos a ir arreglando también algunas arrugas que tiene, vamos a ir agregando algunas uñas y todo eso. Y por último vamos a dibujar una de las
las dos bolitas que se le robaron a Okarun, la cual va a estar en la mano derecha, esa bolita que es dorada. En este dibujo estoy realizando muchas líneas para más o menos identificar dónde van a ir los brazos y el cuerpo, o sea, un pequeño boceto, así un dibujo rápido, y luego poco a poco ir corrigiendo estas líneas para asimilarlo al cuerpo. Y esto sirve bastante porque con esto vamos a dibujar mejor proporcionado el cuerpo de estos personajes de anime. Vamos a ir detallando también el brazo, como dije, en todo el cuerpo, bueno, en la mayoría salen esas tipos llamas, que es justamente el poder que tiene este personaje. Vamos a ir agregando algunos detalles en la vestimenta y continuaremos detallando poco a poco el cuerpo. Lo último que falta dibujar de este personaje es de la cintura para abajo, tanto el brazo izquierdo, las piernas y una parte de la vestimenta. Para el brazo izquierdo vamos a dibujar un par de líneas y también vamos a hacer un círculo alargado que es una elipse para simular más o menos hasta qué tamaño o hasta qué lugar va a llegar la mano. Luego continuaremos detallando también la parte de la entrepierna, la cual esta parte, para que nos hagamos una idea, va a ser más o menos al mismo nivel que el inicio de la mano izquierda. Continuaremos detallando ya la vestimenta de este personaje, la cual, para que nos hagamos una idea, creo que es tipo una túnica, que en la parte de la cintura para arriba está más o menos ajustada a la vestimenta y de la cintura para abajo suelto, y obviamente tiene otra ropa que es pegada al cuerpo. Luego continuaremos también detallando el brazo izquierdo y vamos a ir poco a poco construyendo también las piernas de Okarun. Por último vamos a dibujar la mano izquierda de Okarun, la cual va a estar justamente encima de la rodilla y esta mano va a topar casi el límite más bajo de la hoja. Entonces, primeramente, como siempre dije, se dibuja unas salchichas para más o menos guiarse de la mano. Ahora aquí la mano de este personaje sí se me dificultó bastante, creo que fue lo más difícil. Detallar también algunas arrugas, agregar las uñas, continuaremos también con la rodilla que se nota un poco de fondo y detallaremos también un poco de la vestimenta, un poco de la pantorrilla que se observa y una pequeña parte también más de la tipo túnica que tiene. Llegamos al delineado. Para el delineado de este dibujo me compré, así es, un estilógrafo de la marca Artline, que es de 0.1 milímetros. Estuvo bastante caro, no lo voy a negar, comparado a todos los materiales que normalmente compro para realizar mis dibujos. Pues este material sí estuvo bastante caro, que estuvo un aproximado de $3, pongámosle. Y este delineador lo compré porque tenía uno de la marca Faber-Castell, que este delineador era fino, pero no tan fino para este dibujo y quedaría un tanto extraño, un tanto grueso. Por eso decidí comprar este delineador y creo que fue de las mejores compras. Me encantó delinear con este estilógrafo y no es obligatorio que tengan este estilógrafo, pueden tener cualquiera, va a ser igual, van a tener el mismo resultado, pero eso sí, hay que tener la paciencia necesaria para poder tener un buen resultado en el delineado. Una vez delineado el dibujo, hay que dejar que se seque un buen rato el estilógrafo para que no manchemos a la hora de borrar los restos del lápiz. Y una vez que este se seca, agarramos la goma de borrar y borramos absolutamente todos los restos del lápiz que quedan. Llegamos al pintado de Okarun transformado. Para pintar a este personaje vamos a utilizar colores oscuros, los cuales utilizaremos un color gris muy oscuro, casi apuntando en negro, para las sombras que tiene en el cabello este personaje. También vamos a utilizar el color rojo, pero en las zonas que utilizamos el color rojo vamos a aplicar encima el color gris oscuro para que este rojo sea oscuro. Como dije anteriormente, el pintado de este personaje va a ser de colores muy oscuros, por lo que vamos a utilizar muchos grises. Así es, si puedes sacar todos tus colores de color gris, valga la redundancia, estos se van a utilizar en el cabello y en el cuerpo. Y para el cabello simplemente no hay más complicación, simplemente un gris oscuro en las sombras correspondientes y el rojo. Vamos a pintar también de color rojo con encima las sombras de color negro. Esos tipos
tatuajes que tiene en los ojos, no sabría cómo llamarla exactamente. Y el rostro va a ser pintado también con una escala de grises, pero encima vamos a colocar un verde muy oscuro. Esto le va a dar el toque a la piel que tiene este personaje, sí, porque no es color piel, ese color medio rosado que tienen los típicos personajes, sino que este es un color medio gris, medio verdoso. Vamos a aplicar esas tonalidades tanto en el rostro, en el cuello y en las dos manos. Ahora pintaremos una de sus dos bolitas que justamente tiene agarrado en la mano, de un color amarillento muy claro y un amarillento muy oscuro. Continuaremos pintando ahora sí la vestimenta de Okarun, la cual la vestimenta por dentro va a ser pintada de un color rojo muy oscuro, por lo que vamos a colocar un color base de color rojo y encima el color negro para dar esas sombras o esa oscuridad al color. Ahora llegamos a la parte más complicada de pintar de este personaje, la cual es la vestimenta por fuera. Y aquí esta parte va a estar pintada de un color completamente oscuro, en el cual obviamente tenemos que aplicar ciertas luces, por lo que vamos a aplicar un color base de color negro poco a poco y encima vamos a aplicar los colores grises que tengamos. En mi caso utilicé un color gris casi apuntando a negro y otro gris que es medio celeste pero muy poco, y estos dos colores fueron los principales que se utilizaron para las partes más claras de la ropa de Okarun transformado. Si el video te está gustando, recuerda que puedes suscribirte, que es completamente gratis, como también lo es regalarme un like, que eso me ayuda un montón y ayudas a que esta hermosa comunidad crezca poco a poco. Ahora, los consejos que les puedo dar en esta parte pues simplemente son marcar las zonas donde van a ir los colores más claros, pintar con el gris más claro que tengan y encima comenzar a pintar con el color negro. También algo que apliqué en esta parte y la verdad me funcionó bastante es utilizar una goma de borrar esos que son de color blanco, esos cuadrados. Esos borradores borran más o menos bien los lápices de colores, por lo que para las zonas claras vamos a pasarlo ese borrador por esa parte. Y como observan, da un muy buen resultado, que la verdad a mí me encantó cómo quedó ese resultado. Por eso es que utilizo este borrador o esta goma de borrar en la mayoría del dibujo. Quizás también se pregunten por qué no pinté la mano izquierda junto a la mano derecha y junto al rostro. Pues aquí va otro consejo. Para que no manchemos el dibujo, porque muchas veces el mismo aceite de la mano mancha la parte pintada con la parte blanca y queda un resultado bastante feo. Por lo que hay que pintar de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Ese orden hay que tener siempre en cuenta para que no manchemos nuestros dibujos así por error. Y una vez que tengamos ya pintado, por decir, todo el dibujo, vamos a llegar a la parte que la verdad lo dio un toque increíble a este dibujo, lo cual son unas pequeñas partículas alrededor del personaje que están pintadas con el lápiz de color negro, que a mi parecer quedó bastante bien. No sé, ustedes comenten en la caja de comentarios si les gustó ese detalle en el dibujo. Y por último vamos a agregar un par de destellos en la esfera o en la bolita que tiene la mano derecha Okarun, y también una pequeña luz en el ojo. Y con todo ya dibujado, delineado, pintado y agregado algunos detalles, vayamos a ver el resultado final. Si el video te gustó y quieres seguir aprendiendo a dibujar a otro tipo de personajes de otros animes, puedes clicarle en el video que aparece en la parte derecha de tu pantalla. Y bueno, eso sería todo, nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. ¡Chao, chao!